cronista, fíjate. Gracias por permitirme en su tribuna, Un cronista de su pueblo, de Coyoacán. decir esta modesta palabra. Me gustaría darle un abrazo. ¿Puede ser? Sí, te voy a dar el abrazo. 93. Ya quisiera decirle ya. A 93 como está. Mira la foto. Bueno, un gustazo estar acá. Este es un baño de realidades. O sea, un viejo sueño mío de una escuela de formación política. Y era difícil pensar esto en América Latina, porque había que pedir permiso. Y eran tan desafortunados que cuando queríamos preparar gente, sobre todo juventud, pues no teníamos la fortuna de ser escuchados. Pero hoy vengo a hablar de un fenómeno que para muchos es nuevo. Para nosotros que ya hemos vencido los tiempos, es un proceso que se ha dado por la evolución natural de nuestros pueblos. Simón Bolívar en 1826 soñó una América, una unidad continental. Claro, él había sido un agente inglés que se prestó para darnos la independencia. Y claro, mucha gente que esto no lo va a aceptar, pero Inglaterra estaba viendo que la gran riqueza de este continente llevado por delante por Cristóbal Colón, que se lo encontró, se le atravesó en el camino a las Indias, era enormemente rico y que no bastaba solamente con interceptar sus barcos con piratas y los aventureros que surcaron los mares en esos tiempos y que fueron convertidos en sires de la reina, el del rey de Inglaterra. Y entonces don Francisco de Miranda, que era un gran aventurero, un tipo genial, venezolano, un señorito, un exquisito del conocimiento, amasó la idea de hacer que el continente que obedecía y que respondía a los intereses de España se buscara liberar, lograr la independencia. Y claro, para lograr ese sueño imposible, porque con el imperio español controlando absolutamente todos los resortes del continente, pues habían logrado una organización casi perfecta. Todas las riquezas, no solamente las riquezas mineras, todo orden que producía el continente, pues iba a la metrópoli para que lo dilapidaran o hiciera lo que sea. Entonces Miranda vendió la idea, anduvo peregrinando por el mundo primero, hasta se tuvo que hacer amante de la reina de Rusia para tratar de vender el proyecto. Pero al final terminó convenciendo a los ingleses porque había entre Miranda ya, un hombre avesado, mucha relación. O sea, las logias que en ese tiempo proliferaban en el dominio del mundo futuro, no han dejado de existir, se asoció a algunas logias y planificaron la independencia. Y claro, tenían que poner una gerencia aquí. En este continente había que planificar una organización que fuera perfecta. Entonces, en la mitad del norte se lo reservaron ellos y crearon los Estados Unidos y crearon Canadá. Y la otra parte, que estaba la gran riqueza, la dividieron en pedacitos. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna organización suficientemente potente como para que fuera antagonista a nada de las directivas que emanaban de la metrópoli. Entonces nos dividieron en un montón de repúblicas, republiquetas en aquel entonces, y pusieron al frente de sus gobiernos a los gerentes de sus empresas. Un proyecto perfecto.
Esa es nuestra independencia. Bolívar fue un juguete de ellos, un hombre muy sano, un soñador, un romántico, un hombre que puso su fortuna al servicio de sus ideas. Y lo mismo fue Miranda también al fin, porque al final se demostró que ellos de verdad lo que querían era independizarse de los españoles. Pero tuvieron que usar toda esta metodología que conformó lo que nosotros conocemos hoy como historia y que no todo el mundo la conoce. Tenemos la independencia y nos hemos pasado 200 años de nuestra independencia con experimentos. Marcha atrás, retroceso, democracias, de minorías, oligarquías que accedían al poder, que manejaban la enorme riqueza de todo el continente, toda la producción, y todo era vía Londres. Ellos eran los reyes de los mares, tenían no solamente el poder financiero, sino tenían también los transportes, tenían los mercados, tenían los consumidores, en fin, tenían todo en sus manos. Los ingleses eran los amos del mundo. Y claro, nadie les anteponía ninguna controversia. Y entonces esas democracias funcionaban a la perfección. Hubo intentos de todo orden de revoluciones a lo largo de la historia, sobre todo el siglo XX, estuvo plagado de movimientos revolucionarios. Todos los movimientos revolucionarios fueron cruentos. O sea, se apostó sangre, se apostó vida, no solamente ideales. Y en esos movimientos revolucionarios fracasaron todas las ideologías, sobre todo las ideologías de izquierda, que terminaron al final fracasando en todos sus proyectos. Hay mucha gente que no está de acuerdo, por supuesto, es natural, pero los resultados son los que hablan por nosotros. Y entonces apareció mitad del siglo XX todavía intacto todo eso. Y surgió como primera instancia un Lázaro Cárdenas. Ya había intentado un Madero aquí, desafortunadamente sin mucho éxito, porque lo cegaron cuando lo vieron que traía un gran movimiento de ideales y de profundidad, porque quería nacionalizar todo, o sea, que quería la grandeza de este país, de México para los mexicanos. Produce la revolución y la revolución se le escapa de las manos. Y al escaparse de las manos la revolución a Madero, también pierde la vida. Y entonces, pues, quedamos otra vez en foja cero. Pero aparece después de Madero y el movimiento revolucionario que consume 1 millón de vidas, un Lázaro Cárdenas, que es el producto de una gran revuelta a partir de la revolución. La revolución es un ejemplo de una lucha cruenta, una lucha a muerte, pero sin ideas. O sea, el ideal revolucionario, sí, querían la tierra y la libertad, la independencia, pero no había ideología. Al faltar Madero, faltó la ideología. Y Plutarco Elías Calles fue el primer ideólogo que toma los restos de toda esa controversia y lo lleva a una organización política que la consolida, políticamente hablando, Lázaro Cárdenas, cuando Calles quería seguir con un cacicazgo que había sido prácticamente lo mismo que había sido previo a la revolución con Porfirio Díaz. Entonces, la aparición de Lázaro Cárdenas, la primera chispa en América de algo, en el continente, de algo que realmente hablaba de nuevas opciones, de nuevas posibilidades. A los 6 o 7 años aparece un movimiento revolucionario en la Argentina y una de las figuras preponderentes, el ideólogo de entonces, se llamó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón trae un nuevo concepto revolucionario. O sea, ya no traía la violencia para enfrentar con violencia, sino traía el humanismo.
traía el humanismo como una asociación entre el capital y el trabajo. O sea, el poder corporativo no era enfrentado para ser destruido y para ser tomado por la fuerza, por la violencia, y entonces propone un humanismo que le llamó justicialismo, y trae ese justicialismo 3 banderas, que son el fundamento del humanismo latinoamericano, este que está ahora en marcha y que muchos todavía no se han dado cuenta. Justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Cuál es la idea de López Obrador con el humanismo mexicano? Justicia social, soberanía política e independencia económica. ¿Qué comprende eso? Humanismo, la humanidad, ocuparse de los niños, ocuparse de los ancianos, ocuparse de los jóvenes, ocuparse del matrimonio, ocuparse del trabajo, ocuparse de la producción, de la industria. Pero ¿con quién? ¿Cómo lo financiamos? Todo eso, ese ideal. ¿Con qué manera? El único capital es el capital imperialista, es el poder financiero mundial. O sea, aquellas logias de la historia, cuando empezamos ahora a ver el pleno siglo XXI, pues eran las mismas. El capitalismo. Entonces, pero el capitalismo tenía su propio proyecto, que era el poder corporativo que ellos crearon. O sea, ya no eran los individuos, ya no era el oligarca. El oligarca era el corrupto que se hacía rico para hacer servirles a los poderes imperiales, a los poderes corporativos. Entonces, esa oligarquía que se formó, o sea, los corruptos no son nuestros, los corruptos los hicieron ellos. Corrupto es el que corrompe, no el corrompido. Un corrupto es el que va a un lugar y compra la voluntad de su clase dirigente y lo convence con dinero y prebendas. Y dice, toma estos millones y aquí tienes el lugar donde yo te los voy a guardar, en mis paraísos fiscales que son intocables. O sea, la máquina perfecta. Entonces, todas esas cosas, con el poder corporativo en las manos de ese poder extraordinario que es el que domina el mundo, nosotros estamos como adormecidos. Los pueblos, la mayoría de nuestros pueblos, no saben que eso existe. Y la clase dirigente es una clase aspiracionista que busca los beneficios a partir de no tiene precio y no hay concepto de ninguna especie que pueda convencerlos que no sea el poder del dinero, el poder material. No hay ideales, no hay teorías filosóficas, no hay amor, no hay comprensión, no existe la tolerancia. O sea, estamos prácticamente sometidos y nos tienen arrodillados con las grandes deudas contraídas por los corruptos que ellos pusieron en los gobiernos. O sea, los corruptos que ellos pusieron son los que han contraído las enormes deudas, que ha sido una maralla bien tejida y que hoy nos tiene a nosotros arrodillados como pueblos. Entonces, López Obrador sabe de todo eso, exactamente que lo sabía Perón. Pero López Obrador tiene una cosa superior a Perón en esto. Tiene el enemigo más importante de toda la historia de esta idea revolucionaria de vecino. Entonces, ¿cómo hace? Sabe que si lo enfrenta, su gobierno tiene los días contados. Pero además nosotros ya nos hemos dado cuenta también que eso es otra cosa es el gran avance que hemos cumplido nosotros, que las revoluciones cruentas no fracasaron todas. Todo el que salió con las armas, con la escopeta al hombro, miren cómo terminó. En la pobreza, en la miseria, en la marginación, y terminaron con su vida incluso. Entonces hoy López Obrador es el intérprete ideal del humanismo. Pero el intérprete ideal, ¿por qué? ¿Cuál es el arma poderosa que tiene López Obrador? Negociar con el imperio.
negociar con los poderes imperiales, con la banca, corporativos. Pero más increíble es que escuchan. O sea, lo más importante de López Obrador es que ha entablado un diálogo. Y América Latina todavía no conoce la posibilidad de que la única forma de solución de nuestros problemas es entablar un diálogo con el poder corporativo o con el poder financiero. Y son duros, no van a creer que le proponemos un diálogo y nos van a decir, sí, cómo no, vengan acá, somos socios, nos abrazamos. No, y tenemos muestras cabales todos los días. Vean cómo proceden con las leyes de inmigración, y son inflexibles y son feroces. Pero afortunadamente tenemos nosotros una maravilla que se ha producido, que es el Frankenstein. O sea, Estados Unidos creó un monstruo que se llama Frankenstein y que se le ha dotado de inteligencia y de poder financiero y económico, que es China. Y China le está ocupando los espacios en el continente. O sea, en el patio trasero donde ellos tenían las gallinas, que éramos nosotros, le está tomando los posicionamientos China. Y eso va a hacer que Estados Unidos nos oiga, porque le va a convenir tener un socio en Latinoamérica. Pero ¿por qué yo digo esto? Y me parece un ideal, o sea, parece una ensoñación, un tipo que pues delira con cosas posibles. Para nosotros los peronistas hay un antecedente en esto. O sea, nosotros tenemos una virtuosa experiencia que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, llegó al presidente acá en Estados Unidos, digo acá porque yo vengo de vivir en Oregón, Estados Unidos, un militar que había ganado la Segunda Guerra Mundial, o sea, había vencido, pero no había convencido a los socios de esa guerra, que eran los rusos, en la Unión Soviética. Entonces se estableció una diferencia porque era el predominio del mundo. Y Perón, que era un estratega militar, que era un hombre que había estudiado a Clausewitz y a los grandes iniciados de los movimientos ideológicos y filosóficos del arte de la guerra, o sea, no solamente había leído y estudiado Sun Tzu, sino que conocía toda la mecánica, a través de un embajador que se llamó el doctor Remorino, Jerónimo Remorino, un hombre que provenía de la extrema derecha argentina y que se vio que el peronismo era la salida, porque él había formado parte de la extrema derecha argentina, de la oligarquía. Jerónimo Remorino negocia en Washington con los poderes del nuevo gobierno de Eisenhower, diciéndole que en caso próximo de una tercera guerra mundial, Estados Unidos tenía desprotegido el continente, o sea, el patio trasero de ellos. No tenía combustible, no tenía producción de ninguna industria que pudiera sostener la guerra, que una guerra con la Unión Soviética era una guerra larga, iba a necesitar alimentos, iba a necesitar, en fin, una cantidad de cosas que nosotros, no, aunque quisiéramos ser asociados de ello y proveerlos, no teníamos capacidad, ni económica, ni tecnológica, ni financiera, ni nada. Y le propuso Perón, a través de Remorino, una asociación explícita con Estados Unidos. Y fue tan determinante el argumento de Perón que Eisenhower, entusiasmado, envió a su hermano, a su propio hermano, a negociar con Perón. Y Milton Eisenhower viaja a Buenos Aires y lo recibe Perón con bombos y platillos. Pues lo abraza, lo pasea por todos los barrios populares. Era una aclamación, multitud, lo lleva a ver un partido de fútbol, lo lleva a ver un partido de fútbol Boca y River. Se produce una sensación terrible y convence a Milton Eisenhower de que Estados Unidos tenía que ser socio de un país y hacerlo poderoso. Y en cuestión de 6 meses llueven las inversiones de los Estados Unidos. El Exim Bank automáticamente le otorga un crédito para establecer los primeros altos hornos en Zapla, en Argentina, y los
las fundidoras y crear, fabricar chapas, fabricar vigas, fabricar rieles, en fin, una cantidad de implementos y industrializar el hierro. Y entonces bajan industriales como John Deere, viajan industriales como los de Goodyear, en fin, los más importantes industriales de Estados Unidos van a la producción. Y va Eisenhower junto con John Rockefeller y crean la Patagonia Argentina, que es una subsidiaria del Standard Oil. Y el contrato que realiza Perón con la California Argentina, o sea, con Standard Oil, con Rockefeller, es que los americanos exploraban la Patagonia, o sea, tenían plenitud en todo aspecto para operar, porque eran socios, se habían convertido en socios de Argentina. Y socios interesados, porque pues les iba a ir bien, porque en caso de una guerra, pues tenían Argentina predominaba sobre Brasil, que estaba Getúlio Vargas y que ya era amigo, estaba asociado con Del Campo, como no sé, el chileno, el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, Stroessner, el presidente de Perú, Odría, en fin, todo un gran movimiento continental había ya con Perón dirigiendo. Estaba ya en Centroamérica, que ahora está jugando para presidente un hijo del... ¿Cómo? Sí. No, Arbel, no, el otro, el que fue antes de Arbel. Bueno, un presidente que fue profesor en una universidad en Tucumán, que no recuerdo en este momento, pero Perón controlaba todo el espectro latinoamericano y con el capital pues era un resurgimiento, se capacita, van maestras, van maestros, van profesores, van ingenieros y hacen un desarrollo increíble en pocos años. Argentina pasa a fabricar automóviles, aviones, trenes, fabrica maquinaria agrícola, industria, empezaba la gran industria pesada, crea las grandes, planifica las grandes presas que no había en Argentina, gas, en fin, se produce una gran revolución ideológica incruenta. Cuando la Inglaterra ve ese portento de transformación, pierde todo lo que Inglaterra recibía todavía de Argentina, porque tenía sus empresas, tenía sus ferrocarriles, y Inglaterra y los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial tenían una gran deuda externa con Argentina. Y cuando les fue a cobrar, pero lo que le daban, que eran en ese entonces 1.500 millones de dólares, que era una enorme fortuna, le dijeron: nosotros no podemos pagarle, no tenemos, estamos en la reconstrucción de la posguerra. Y entonces le dijo: pero bueno, no se haga ningún problema, nosotros le compramos los ferrocarriles y con la parte de la deuda que tenía Inglaterra con Perón, les compra todo el sistema ferroviario, 35.000 kilómetros, un negocio monstruoso, que le compra no solo los ferrocarriles, sino todas las tierras adyacentes a los ferrocarriles que habían sido concesionadas en los gobiernos prioritarios de los que le hablé anteriormente. Entonces, todo ese fenómeno que se produce en la Argentina pone en vilo a los ingleses. Y no tienen mejor idea que generar una revolución contra Perón. Convencen a la Marina, que siempre fue pro-inglesa, la Marina argentina, a pesar de que Perón ya había desarmado la Marina. Los ingleses arman todos los buques de la Marina argentina que habían salido del maniobra, con el pretexto de una maniobra, los arman y se dirigen hacia Buenos Aires y bombardean una nueva destilería que acababa de hacer en la ciudad de La Plata. Bombardean primero y simultáneamente vuelan los aviones desde Punta Indio, los aviones de la Marina, de la Armada, y bombardean Buenos Aires el 16 de junio de 1955.
matan centenares de personas indefensas en las calles, atraviesan autobuses, trolebuses con la metralla y mandan toda la dirigencia a la cárcel, todos los dirigentes políticos, a los que no los matan y a los que no se tienen que exilar. Entonces todo ese movimiento crea un desconcierto en la población, toman los medios de comunicación masiva, devalúan la moneda, una dictadura militar violenta, y pone esa directora de administradores en las puertas políticos todos los representantes de los partidos políticos, los comunistas, los socialistas, los clericales, en fin, todos en puestos clave para administrar el Estado. Entonces, esa es la revolución. Al peronismo lo declaran fuera de la ley y estamos nosotros proscritos durante 18 años. Y Perón exilado se prohíbe, hubo leyes que prohibían mencionar a Perón. Entonces, todas esas cosas nos hace una formación y nos hace un resentimiento al pueblo. Ya no la participa, los políticos estaban todos en la cárcel. Y los que habían quedado en segunda y tercera líneas estaban acobardados. Miedo tenían porque desaparecían. Los iban a buscar de noche en las casas y desaparecían. Entonces, frente a ese desconcierto, la gente de pueblo, como yo tenía 23 años, 24 años, era un simple pintor que trabajaba en publicidad, hacía, en fin, publicidad de todo orden, publicidad en carreteras, en caminos. Y de repente cuando vi todo eso dije, no, era la voz popular del pueblo en silencio. Patrullaban aviones a escasa altura, día y noche, las 24 horas del día, patrullando los aviones para cuando había un pequeño movimiento, mandaban las tropas ahí. Por ejemplo, esta es una anécdota personal. Cuando se festejó el primer 17 de octubre, que era una fiesta prácticamente nacional en la Argentina, porque se celebraba el rescate de Perón de la primer encarcelamiento, cuando todavía no era candidato a presidente, lo pusieron en la cárcel, porque ya vislumbraban que era un hombre de poder que podía llegar al gobierno. Entonces, el 17 de octubre se festejaba en la Argentina como una fiesta de mucha importancia, el peronismo. Y cuando ya habían sacado a Perón, ya estaba la revolución en plenitud y todo, un grupo de muchachos, compañeros míos, pero gente de un pueblo a los alrededores de Buenos Aires, armamos una marcha para ir a festejar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Una locura. Salimos por una calle como 200 con unas pancartas y cuando caminamos como una hora teníamos más de 3.000 personas y los aviones pasaban rozantes. Cuando llegamos a un lugar que se llama Herli, que está en la zona del municipio de Avellaneda, ya cercano a la capital federal, se presentan unas patrullas del ejército y nos balean a todos, nos ametrallan y quedaron como 6 o 7 muchachos tirados el pavimento. Nosotros salimos corriendo en una gran desbandada. Ese fue el primer 17 de octubre, del pueblo llano, sin dirigentes, salimos nosotros. Por eso Perón decía, dice, el futuro del peronismo es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Conclusiones, que ese gran movimiento nos convocó a todos. Y claro, ahí aparece el ideal, la locura, la ensoñación, esas cosas de los que somos distintos, de los que no creemos en límites y que estamos capaces y dispuestos a arriesgarlo todo en una apuesta. O sea, es difícil apostar todo lo que uno con mucho sacrificio ha hecho por un ideal. Porque todo el mundo se le viene encima y dice, pero estás loco, ¿qué vas a hacer eso? Tienes familia, tienes todo. ¿Qué necesidad tienes de ir a jugarte la vida y perder todo? Perder casa, familia, hogar, todo. Y uno de esos locos fui yo. Y dije, yo voy a ver a Perón. Y frente a la burla de todos los compañeros, pues yo vendí todo lo que tenía y me fui a Panamá.
Todos me decían, pero es una locura. Cuando me vieron que tenía ya los pasajes y todo para ir, porque tuve que ir a Chile, tomar un barco en Chile y ir a Panamá, me llovieron visitas por todas partes. Dije, pues ya que vas a ver al general, llévale esta carta. Y se apareció cantidad. Bueno, yo me hice una maleta de cartón, con mi poca ropa, y una maleta con todas las cartas, dibujitos de los hijos, de todo para que le dieran al general. Y cuando llego a Panamá, bajo en Colón. Y Colón ya, Perón lo había sido expulsado del Hotel Washington en Colón, porque era un hotel de Estados Unidos, de la zona del Canal. Y ya estaba refugiado, se había quedado un departamentito en la calle Lincoln, en la ciudad de Panamá. Y ahí me lleva un taxista que me ve con la maleta caminando y creía que yo era un navegante que andaba buscando un lugar para divertirme. Y yo dije, no, yo vengo a ver, ¿quién conoce a Perón? ¿A dónde vive Perón? Y nadie sabía dónde era. Y uno vino y me dice, yo conozco a dónde vive el señor Pelón, yo conozco a dónde vive el señor Pelón. Y me cobró $100 y me llevó a Panamá, por esa carretera de 100 kilómetros desde Colón a Panamá. Y me depositó en la puerta de Colón, de Perón, en el edificio no, en el departamento de la calle Lincoln. Y yo bajé como verjito y toco la puerta. Y ahí me abre la puerta uno que había sido chofer de Perón. Y me dice, señor, digo, bien, yo soy argentino, vengo de Lanús. Lanús era el pueblo donde yo estaba y quiero hablar con el general porque vengo a buscar directivas. Nosotros estamos desesperados y no sabemos qué hacer y la gente quiere tener directivas para saber qué hace porque le están encarcelando a todos. Y dice, un momentito, espéreme. Y cuando me dice un momentito, al rato aparece y dice, pase. Y me siento en un living pequeño. Y ahí se cae todo esa mentira que habían creado de que Perón vivía en una mansión que estaba lleno de millones y de todo. Y cuando sale Perón parece que salió el sol, que iluminó. Se confundió en un abrazo conmigo. ¿Qué anda haciendo? Me dice. Bueno, no le puedo seguir con la historia porque sería muy larga y sería muy sentimental todo esto. Pero quiero decirle con esto que la lucha nuestra ha sido larga. Estoy hablando, eso ocurrió ese día, era el día 8 de marzo de 1956. Entonces, ¿qué anda haciendo? Bueno, hablamos, habló él, emocionado porque no tenía contacto con nadie, no tenía la dirección de nadie. Usted me trae todo acá lo que yo no tengo. Yo no me puedo comunicar con nadie porque no tengo ninguna dirección en un teléfono. Además, dice, si yo hablo a alguien, hablar a alguien, lo meten preso inmediatamente. O si yo escribo una carta, no le llega. El gobierno tiene controlado todo. Y le digo, bueno, pero yo vengo a buscar directivas general para ver a los muchachos, para ver qué hacemos, porque están todo el mundo confundido, están cerrando las fábricas, están meditando toda la gente. Dice, si yo le doy alguna carta y usted va con alguna información para que tienen ni bien llegue lo metan preso. Además, me dice, hijo, y me palmea la mano y dice, además yo lo necesito a usted acá, no allá. Pero general, le dije, yo acá, bueno, si usted quiere, pero yo pensé que era para hacerle los mandados, para ir al mercado, para buscar. Y sí, ¿qué otra cosa podía ocurrírseme a mí? Que Perón me decía, usted lo necesito acá. Me dice, no, váyase al hotel, dice, ahora lo voy a decir a Isaac, que lo lleve a un hotel, dice, y véngase mañana a desayunar conmigo y yo le voy a hacer una propuesta, a ver qué le parece. Para no hacerle muy larga la historia porque los va a cansar. Vengo al otro día y me dice, vea, yo necesito que usted se vaya a Venezuela y se instale en Caracas. Vamos, todo esto que usted me trae acá, dice, es oro morido. Tengo acá una cantidad de direcciones y estos compañeros con las directivas que yo le voy a dar, dice, lo van a llevar todo el conocimiento a toda la gente, a todos los sindicatos, a toda la gente.
Y así que dice, usted se instala en Caracas, ya yo mandé a otra persona hace una semana, yo he publicado la carta, él me da una carta de presentación, la he publicado en YouTube, en los programas que he hecho, y dice, se instala en Caracas y triangulamos. Yo escribo la directiva, mando grabaciones, mando todo, y usted de Caracas, usted y Martínez, Rodolfo Martínez se llamaba la persona que estaba en Caracas, la mandan a toda la gente que quiere, y dentro de una semana o 10 días dice, vamos a tener una lluvia de que no vamos a movernos locos. Y efectivamente así fue. Y ahí comenzó la resistencia del peronismo, que la mayor parte de la gente que ahora está disfrutando del gobierno en el nombre de Perón ni conocen estas historias. Pero bueno, yo quise hacer esta reseña para ver lo que es la lucha por un ideal. Ese es el ideal. Cuando uno apuesta todo a cambio de no esperar recibir nada. Ahora bien, todo esto que tiene que ver con México, y mucho, porque hoy en México están pasando cosas, mientras en todo el continente no está pasando nada, sino solamente la gente desesperadamente buscando cómo paga la deuda al Fondo Monetario Internacional. México está produciendo una cosa que todavía no ha terminado de concebirse. Está en gestación. Ustedes todavía están en gestación de un fenómeno que ni siquiera lo soñaron. Entonces, esto viene para grande. Esto viene para grande. Y es la propuesta mía, modesta propuesta, es que hay que prepararse para lo que viene, no lo de ahora. Y estoy en el lugar, seguramente, que están naciendo las nuevas ideas. Pero las nuevas ideas no son para México, porque sería un error que se convierta México en una fuerza solamente independiente. Nosotros de manera independiente no podemos enfrentar bajo ningún punto de vista al poderío general del poder financiero y del poder corporativo. Nosotros tenemos que unir el continente en el continentalismo para que seamos una sola voz, para que cuando hagamos una propuesta seamos escuchados y seamos tenidos en cuenta. Pero tampoco nuestra propuesta puede ser locura, porque hay gente que quiere una propuesta política para resolver sus problemas personales. Entonces, en eso estas instituciones, estos edificios son la base fundamental de quienes dirigen, quienes van a enseñar a los futuros dirigentes que necesita, no a México, el continente. Y yo estoy hablando en esta modesto exposición al continente. Ya me empiezan a escuchar, porque se dan cuenta que sí, es necesario que nos unamos todos. Ahora tenemos un interlocutor de lujo, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que dice lo que nosotros quisimos decir hace muchos años. Pero una cosa más importante, se le escucha. México se le escucha. Y lo que México está proponiendo, lamentablemente en Latinoamérica todavía no se entiende porque no llegan las noticias. No llegan las noticias porque los medios de comunicación masiva están en manos del enemigo o del adversario. Pero yo digo, una cosa es adversario político, los nuestros son enemigos porque son los dueños de la riqueza que no quieren que los de abajo surjan. Ellos quieren seguir teniendo todos los privilegios y sometiéndonos. No necesitan, ellos no quieren asociación, ellos quieren esclavos. Ellos quieren tener sometidos a todos los pueblos con el rigor de su potencial monetario o sea, su poder financiero. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda? Nosotros podemos ir a la rebelión. Por eso la rebelión tiene que ser de la inteligencia. Por eso lo que dice López Obrador, la rebelión de las ideas, la revolución de las ideas. ¿Qué es lo que dijo Perón hace 70 años? La misma idea, la revolución de las ideas. Perón decía, una nueva conciencia en marcha.
una nueva conciencia en marcha. Entonces ahora nosotros estamos frente a un fenómeno que tenemos que difundirlo. Y ahí viene la parte nuestra. Necesitamos capacitar a los nuestros para comunicar. Y los nuestros, pobrecitos, son gente que tiene mucha capacidad, mucha iniciativa, mucha creatividad, la juventud sobre todo, pero no tiene dirección. O sea, pierden tiempo en cosas que no producen resultados. Se entretienen. Y ese tiempo, si fuera preciado y administrado, se podría convertir en una gran fuerza que sería... Porque al imperio no hay que hablarle de ideales, ni de justicia social. Al imperio hay que hablarle de negocios. O sea, no le vaya a proponer a Estados Unidos un ideal y un principio filosófico y doctrinario, porque enseguida le van a decir, usted es comunista, o lo que sea. Entonces nosotros tenemos que... Es lo que está haciendo López Obrador. López Obrador está hablando con una teoría filosófica que le ofrece negocios. Y están escuchándolo porque les conviene. Porque ellos no vienen acá porque están simpatizando porque les gustan las enchiladas. Ellos vienen porque acá un obrero especializado gana la tercera parte de lo que tendrían que pagarle a Estados Unidos. Entonces acá en Estados Unidos un obrero especializado tiene que pagarle $40 la hora como mínimo. Y acá le pagan 10. Y le pagan. Entonces estamos frente a una gran oportunidad. Y ustedes tienen en sus manos un instrumento extraordinario, que es la frontera. Ustedes tienen un instrumento extraordinario que tienen un líder, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos, los líderes que tenemos los han asustado. Nosotros tenemos una líder en Argentina que ha sido amenazada de muerte hace apenas 3 meses. Le gatillaron a 20 centímetros de su cabeza. Esa mujer, cualquiera, tiene que acobardarse. Y no sabemos, pero suponemos que debe estar cargada de amenazas sobre su familia. Por eso ella se ha tenido que retirar estratégicamente. Y la gente que está ahora no está entendiendo nada de lo que hemos hablado hoy aquí. No está entendiendo nada, lamentablemente. Y no es agresivo, ni es de peyorativo, ni es de calificador esto. Es que nos falta información. No tenemos quien informe. O sea, nosotros no tenemos comunicadores. Y entonces ahora viene la parte nuestra. ¿Estamos organizados los youtubers que tenemos ya el instrumento en la mano? ¿Somos capaces de ordenarnos para emprender un proyecto realmente, no político, un proyecto de justicia social? ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Todavía no estamos capaces. Entonces, ahora sería bueno empezar a trabajar en eso. Esa es la idea que modestamente yo traigo para proponerle a ustedes los mexicanos. Yo no puedo hacerla, aunque quisiera, porque tengo 93 años, excepto que no sea una encarnación de Matusalén, pero todavía no me he enterado de eso. Así que, pero sé que hay miles de gente capaz, con mucha capacidad intelectual, para tomar la iniciativa. Y por eso yo vengo a proponer, y mañana lo voy a hacer con el señor presidente, que se haga la primera convención de youtubers en México de todo el continente. Y que esa es la idea que traigo, ese es el mensaje que les puedo dar. Me gustaría seguir hablándole en detalles del amor sobre México, de todo lo que yo he vivido. Yo viví 12 años de mi exilio acá. Yo brevé sus aguas, yo disfruté de sus mieles. Yo tengo a la compañera de mi vida que está aquí presente hace 53 años, o sea que le he apostado en forma firme a México. Y pues, ¿qué puedo decir? Yo tengo muchas mieles que he disfrutado y que traigo en el recuerdo. Y eso para mí ha sido, esa escuela ha sido una facultad extraordinaria para que cualquiera que, en mi caso, un muchacho humilde de pueblo,
sin los brillos de la academia, pueda tener la fortuna de conversar con todos ustedes, introducirse en un medio que para mí o para los iguales a mí está prácticamente inaccesible, o sea, prohibido. No tenemos posibilidad. Hoy tenemos voz y posibilidades de voto, y en eso estamos trabajando. Así que les dejo mis inquietudes, les dejo mis felicitaciones, porque ustedes están haciendo realidad uno de mis sueños, que ha sido que en mi país hubiese una institución como esta, una formación de líderes, futuros líderes políticos y administradores del Estado. Afortunadamente ahora parece que recién después de 12 años de haber hecho yo la propuesta, pareciera que están iniciándose, pero está muy politizado todo y no sé hasta dónde será el destino de esa suerte. Pero ahora estamos en cosas más concretas y esto es solamente una modesta tarea que estamos emprendiendo entre muchos, que somos más de 100.000. Así que les agradezco la oportunidad, el hecho de haber estado en este templo, porque para mí este es un templo donde se van a depositar las esperanzas. En los templos no se va a rezar, pero la gente no sabe que está depositando su esperanza en un templo para que ese Dios que soñó y que imaginó que le va a ser la solución de su vida, le acompañe y lo escuche. Aquí estamos en el lugar precisamente donde en México están sucediendo cosas. Ustedes son los formadores del nuevo México. Gracias por la oportunidad que me han dado. Bueno, yo he tenido la fortuna en mi vida larga y extendida de tener 2 días que han sido los más importantes de mi vida. Una fue el día 9 de marzo de 1956, cuando el general Perón en Panamá me dio un abrazo de oso, de esos abrazos que no se pueden olvidar nunca, el abrazo de la historia. Y hoy, 9 de agosto del 2023, donde el presidente de la República de este país, licenciado Andrés Manuel López Obrador, públicamente en una mañanera, en su mañanera, que es la tribuna más importante del país y posiblemente una de las más importantes del mundo, donde se cocinan los intereses de la nación, que tiene su reunión de prensa cotidiana, una reunión de prensa. Tuve la fortuna enorme, increíble, de participar en su mañanera y de tener la gran esperanza, la gran ilusión, el gran fenómeno de un acontecimiento de recibir un abrazo de oso del presidente de la nación y de que aceptara mi modesta propuesta y que pudiera explayar y explanarme sobre un proyecto continental. Nosotros que delirando venimos hablando de continentalismo hace tanto tiempo y que hablamos de la patria grande con palabras firmes y sentencias activas por conocer a la patria pueblo por pueblo. Y claro, la fortuna, la providencia o el destino hacen a veces que se produzcan los hechos extraordinarios. Y como ustedes son cientos y tantos mil que ya conviven con nosotros, convivimos, tienen y que han hecho posible este milagro de que yo esté en México con mi señora y que han hecho posible este milagro de estar hoy ahí en el lugar tan importante, pues sean partícipes del conocimiento de los acontecimientos y sean testigos de este hecho. De Perón lamentablemente no tengo ni siquiera una foto de ese día, pero el recuerdo ha sido imborrable. El documento de hoy está fotografiado y está certificado por los medios de comunicación masiva a nivel mundial. Qué lindo que podamos compartir ustedes y yo estas cosas tan importantes con la sencillez de gente de pueblo que lucha por un ideal que se llama continentalismo, sin guerras, solamente una revolución ideológica. Y por eso no quería dejar bajo ningún pretexto de no hacerlos del conocimiento. Vean este video, vean esta
furibunda charla de un muchacho de Argentina de 93 años que todavía está en la huella. Y no voy a hablar de mis paisanos de mi patria, porque hoy es un día muy especial que quiero compartirlo con todos mis compatriotas, los que están presentes y los que están ausentes. Muchos presentes que me ignoraron olímpicamente y muchos que están ausentes que me respetan y que me siguen y que me apoyan y que son mis compañeros inseparables. Para todos ellos un gran abrazo. Este gran testimonio se lo dejo como recuerdo de un día inolvidable, donde el presidente de la República de México me dio un abrazo enorme que quiero compartirlo con todos ustedes. Y hagan de cuenta, cierren los ojos, que los abrazó a todos ustedes, porque yo soy parte de ese pueblo continental, de esa patria grande que tanto declaman. Ahí está la patria grande. Mañana nos volvemos a ver seguramente, pero ahora verá el video.